Buenas Promisers Clippers, ¿cómo estáis? Arrancamos semana y con un vídeo que es muy importante, así que no os lo perdáis porque vamos a desmenuzar toda la cronología que conocemos de la promesa con nuestras fechas aproximadas pero bien ordenadas. Ya que bueno, vi que el viernes cuando Alonso le contaba a Curro parte de su historia con Dolores, que no se lo ha contado todo, se generó muchísima confusión respecto a que mucha gente se ha tomado sus palabras de forma demasiado literal y ahora cree que Curro es mayor que Manuel, cosa que no es. Así que aquí lo vais a ver todo muy clarito y yo os lo voy a explicar recordando pues cosas confirmadas por diálogos de la serie. Así pues estamos ya, digamos, preparados y con todo conocimiento de causa para cuando el viernes Alonso tenga ya una conversación todavía más reveladora con Curro también, la que va a escuchar Hannah, en la que le va a hablar pues de la muerte de Dolores y de los hijos de esta, ya que parece ser que Alonso sí que cree que tanto la pequeña Mariana como el pequeño Marcos murieron pues el mismo día que Dolores, hace ya casi 16 años. También un par de apuntes que no tienen que ver con este vídeo, pero tienen que ver con el de ayer de los avances, ya que bueno, en la narración había un poco de contradicción, porque se veía que sabía que venía Jimena, pero al mismo tiempo no lo llegaba a decir. Yo sabía que venía Jimena, pero en los avances que mandaron escritos no venía absolutamente nada de ella, ni fotos, ni nada. Era todo como muy misteriosamente misterioso. De hecho, era todo pues literal lo que yo decía, porque en los vídeos de los avances yo me limito a leer. Sin embargo, cuando se publicaron, sí que se publicaron con una información extra que, bueno, era todo lo de Jimena. Pero claro, el vídeo de los avances ya estaba preparado desde hacía muchos días, así que pues yo no tenía margen de maniobra para ponerme a grabar otro vídeo y subirlo con esa información nueva. Pero bueno, que todo el mundo se ha enterado de que vuelve Jimena, ¿no? Pues ya está. Así que nada, bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar con el vídeo, ¿no? Soy Juan, como siempre, y ya podéis ir dándole me gusta, que este vídeo tiene mucho trabajo detrás, aunque bueno, menos mal que yo he ido recopilando los datos desde que empezó la serie, y nada, que si no estáis suscritos, que os suscribáis, que me ayuda un montón, y aquí es donde vais a encontrar, creo yo, la información, digamos, más fidedigna con los hechos que ocurren en la serie. Y por supuesto, pues si os gustan las novelas de época, ya sabéis que tenéis la mía disponible, y si la habéis leído, pues Velum, que está el enlace en la descripción como siempre. No olvidéis darle las 5 estrellitas en Amazon, que me ayuda todavía muchísimo más para que la novela llegue a más gente fuera pues de este nichito que tenemos nosotros. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar. Y como estaréis viendo esta línea temporal aquí en pantalla, el hecho más antiguo que tenemos en la promesa es la muerte de Pedro, el hermano mayor de Alonso y Fernando, que cuando eran pequeños, bueno, más bien Pedro sería adolescente, murió ahogado en una poza que posiblemente vuelva a tener su relevancia más adelante en la serie, por cierto. Yo he marcado aquí una fecha cercana a 1875 porque Alonso ha comentado más de una vez que cuando él heredó el título de marqués y por lo tanto pues la promesa, las propiedades y los cultivos, eran unos años muy convulsos y muy difíciles en España. Y a mí me cuadra perfectamente con que esos años tan difíciles de los que habla sean, digamos, los posteriores a la Primera República y los primeros de la Restauración borbónica, ya que, bueno, fueron años muy tumultuosos y precisamente para la nobleza todavía más. De esta época se nos han abierto algunos melones, digamos. Un poco la promesa es la serie de los paluegos, ¿no? Dicho así a bote pronto. Porque como que nos abren muchos misterios, pero son todos paluego, y paluego, y paluego, y paluego seguimos esperando varias cosas. Principalmente fue en torno al capítulo 70 cuando Cruz y Alonso tuvieron una conversación bastante profunda tras la muerte del varón, en la que Cruz comentaba que Alonso al menos pudo despedirse de su padre. Sin embargo, se nos dejaba caer que el anterior marqués de Luján había muerto en extrañas circunstancias. Fue en estas fechas, en las próximas a la muerte del marqués, que Elisa de la Vega, que era una jovencita que, bueno, no venía de una familia de alcurnia, pero que sabía relacionarse bien, pues mantenía una amistad bastante fuerte con Alonso, amistad que parece que dio pie a algo más, parece que tuvieron alguna especie de primer amorío adolescente, y ella sí que tenía pretensiones de casarse con Alonso, que ya era heredero del marquesado tras la muerte de su hermano Pedro, muy a pesar de Fernandito, pero sin embargo Alonso nunca tuvo pues ninguna intención de casarse con Elisa. Al morir, como decimos, el padre de Alonso en extrañas circunstancias, es que Alonso se convierte en el nuevo marqués de Luján
y rompe prácticamente toda relación con sus hermanos. Hasta hoy lo que sabemos es que Alonso pues tenía, aparte de Pedro y Fernando, dos hermanas de las que no conocemos ni el nombre y de las que Fernando se erigió prácticamente protector. Estas hermanas me imagino que las tienen guardaditas igual que a los hermanos de Martina para más adelante si necesitan nuevos personajes y nuevas tramas, pero de momento ni están ni se les espera. Como digo, pues todo esto yo lo marco a finales de la década de 1870, cuando Alonso era pues eso, muy jovencito, prácticamente un adolescente, entre 16 y 19 años podemos ponerle, pero como digo, las fechas son aproximadas basándonos pues en todos los hechos que tienen que ocurrir y en las pocas veces en las que sí que se ha mencionado que pues un evento canónico de un personaje coincide con un momento histórico, como veremos ahora más adelante. Por estas fechas, por cierto, es que Simona y Candela y los hijos de Simona llegan a la promesa. Por lo tanto, ya para esta época han nacido tanto Antoñito como Virtudes. Y pues también ha ocurrido que el esposo de Simona, Toño, ha matado al esposo de Candela, ya que, si recordáis, alrededor del capítulo 95 hubo una conversación en la que Simona habla con Rómulo pues sobre que ella ya trabajaba en la promesa en los tiempos en los que Alonso y Elisa, la que luego sería la baronesa, estaban en tratos. Simona también recuerda la boda de Dolores y Alonso y el nacimiento de Tomás y Catalina. Por lo tanto, Simona y Candela son las empleadas más veteranas de la promesa, por encima de Rómulo, que como hemos dicho muchas veces, llegó más adelante. Y sí, Virtudes y Antoñito terminaron siendo criados por la hermana de Simona, pero eso fue un tiempo después. Hasta entonces pasaron unos añitos en la promesa, donde pues, como esta foto bien nos deja claro, fueron compañeros de juegos de Tomás y Catalina. Como digo, la boda de Alonso y Doña Carmen ocurrió ya a principios de la década de 1880. El vestido de novia de Catalina, que se supone que es el de su madre Carmen, no deja lugar a dudas porque el estilo es perfectamente el de esa época. Y lo que sí desconocemos es si Dolores entra en la promesa al llegar Carmen, o sea, si venía de servir en casa de la familia de Altuna y Pina, que es el apellido de Doña Carmen, o si Dolores ya servía en la promesa para entonces. Hay gente que apunta a que posiblemente fuese también la doncella de la madre de Alonso, de la que no sabemos absolutamente nada, ni siquiera cuándo murió, aunque hay teorías que apuntan a que es esta señora de esta foto, ya que esta foto, que fue la que Hannah se llevó de la biblioteca, era un retrato familiar que ahora, si os fijáis, lo ocupa una foto tanto de la familia Luján como de la familia de los duques de los infantes en la boda de Jimena y Tomás. Así que digo yo que pues tenían que ser gente importante para Alonso para tener la foto en un lugar tan privilegiado. Pero de todas formas, Dolores ya a partir de esta época, ya a partir de la boda de Alonso y Carmen, vive en la promesa. A partir de entonces pues ya ocurren los hechos lógicos. Nacen Catalina y Tomás, que son mellizos. Podemos situar el nacimiento pues entre los años 84 y 86 para que así Catalina no sea tampoco tan mayor. Estaría ya a punto de llegar a los 30 años, por lo cual es bastante lógico que la consideren para esa época una solterona. Hoy día ni siquiera se habría podido independizar la pobre. Y es unos años después, entre el 86 y el 88, que la familia Izquierdo, o sea, el varón y sus hijas Cruz y Eugenia, vuelven a Andalucía, porque fue en 1886 cuando se abolió la esclavitud en Cuba. Sin embargo, pues fue en los capítulos alrededor de los capítulos 40 donde se comentó que incluso después de abolir la esclavitud, el varón intentó seguir en Cuba un poco más y se trajo a unos jornaleros de Granada con falsas promesas para eso, para intentar explotarlos como esclavo. Y fue después de ese escándalo que tuvo que huir de la isla porque se lo iban a cargar. Se instalaron en Cádiz y la familia del conde de Ayala, de don Ignacio, fue la que un poco les hizo de mecenas para introducirlos en sociedad, ya que bueno, lo que quería el varón más que nada era buenos matrimonios para sus hijas con la vieja nobleza, ya que bueno, su título al final era un título comprado, seguramente lo comprase en esta época o lo comprase en Cuba, y era un poco pues nada, un nuevo rico, y eso se castigaba mucho, como vimos cuando hubo una cena en palacio con la familia de Belmonte y humillaron al varón por su calidad de nuevo rico. Es en estos años, cuando Cruz es adolescente, que entra a trabajar
Petra en la casa del varón. Petra también era adolescente y fue también aquí cuando la joven Cruz salvó a Petra de un intento de violación. Este hecho pues creó una confianza bastante importante entre ellas y Cruz la terminó convirtiendo en su doncella personal, enseñándole pues prácticamente todo lo que tenía que saber, desde peinar y pues sobre moda y vestuario hasta leer y escribir. Es aquí también cuando comienza el romance entre Petra e Ignacio, que son pues muy jovencitos, son adolescentes, a pesar de que lo que el varón pretendía era casar a Ignacio con Cruz. Aún así, Ignacio no quería casarse con Cruz. De hecho, a él con quien no le habría importado casarse es con Eugenia, pero ya estaba fijado el matrimonio entre Eugenia y Lorenzo, que no sabemos si era conde de la Mata o hijo del conde de la Mata, pero sí que sabemos que cuando se casó con Eugenia él ya era conde, él ya tenía sus galones militares a pesar de que era muy jovencito y obviamente tampoco se quería casar. Lorenzo fue obligado a casarse y de hecho él ya ha contado la vehemencia con la que se oponía a este matrimonio y fue pues eso, un desastre desde el principio. Ver, digamos, el traumático matrimonio de su hermana Eugenia hizo que Cruz se plantase ante su padre y se negase a casarse con nadie que ella no eligiese. Y fue así que Cruz puso sus ojos en el marqués de Luján, en Alonso, que entonces estaba casado con Carmen, por supuesto, y ya vimos que el otro día ella comentaba que su historia de amor era inevitable porque seguramente ella no iba a permitir que el destino la apartase del que cree que es el amor de su vida. Lo que está claro es que Carmen murió de forma misteriosa y no sabemos cómo, tampoco no tenemos confirmado si Cruz la mató, es lo más posible seguramente. Yo ya hice una teoría sobre cómo podría haberla matado, pero a día de hoy confirmado, hoy estamos hablando solo de cosas confirmadas, pues no podemos asegurar que Cruz asesinó a nadie en ese momento. Esto se tuvo que producir pues entre el 88 y el año 90. Murió Carmen y Cruz se casó prácticamente de inmediato con Alonso. Fue una cosa muy rápida, el marquesado de Luján estaba en crisis, estaba en ruina, prácticamente en la misma situación que estaba cuando Tomás y Manuel se casaron con Jimena, y Alonso pues vio en el matrimonio con Cruz pues eso, un matrimonio muy ventajoso con el que con su dote salvar la promesa. Huelga decir que el varón se opuso por completo a este matrimonio, él ya tenía otros partidos para Cruz aparte de Ignacio, que se supone que además eran mejores partidos que Alonso porque bueno, tenían títulos más pues de más alcurnia y más dinero por supuesto, pero no. También fue en estos años, por cierto, cuando tuvo que nacer Jimena, la única hija y por lo tanto heredera del ducado de los infantes, así que en un futuro Jimena, si es que no muere o le pasa cualquier cosa, debería ser la duquesa de los infantes, por derecho propio. Al casarse Cruz con Alonso, como hemos dicho entre el año 88 y el año 90, fue que Rómulo y Petra llegaron a la promesa. Rómulo se convirtió en el mayordomo, desconocemos lo que le pasó al anterior mayordomo de la promesa, si es que murió o lo despidieron o lo degradaron, como fue el caso de Dolores. Dolores era la doncella personal de la marquesa, murió Carmen y Petra entró como nueva doncella personal de Cruz, de la nueva marquesa. Imaginamos que Dolores tuvo que seguir como una doncella, digamos, rasa en la casa, porque sí que siguió luego sirviendo pues como doncella personal de Eugenia cuando ésta se quedaba en la promesa. Hay gente que también apunta a que si la madre de Alonso seguía viva para esta época, pues seguramente pasó a servirla a ella. No lo sabemos de nuevo porque esto, como digo, estamos hablando solo de cosas confirmadas. Lo que sí se nos confirmó el viernes es que al morir doña Carmen, con la que Dolores tenía muchísima confianza, que ya se nos ha dicho también en la serie que eran prácticamente como hermanas, palabras literales, pues Dolores ayudó muchísimo a Alonso con el luto hasta que se casó con Cruz, que crearon, digamos, pues mucha confianza entre ellos, tuvieron una buena relación y seguramente así fue como nació esta supuesta historia de amor que va a llevar a que Alonso termine siendo el padre de Curro. Pero evidentemente Alonso ni por asomo estaba comentando el otro día que su hijo, digamos, ilegítimo hubiese nacido antes que Manuel. Manuel, por supuesto, es el primer hijo de Cruz y Alonso. Yo no sé si tanta, digamos, seguridad con la que mucha gente comenta que Manuel no es hijo de Alonso viene de que otra persona haya, digamos, entre comillas, confirmado esto, pero a día de hoy Manuel es hijo de Alonso y todo lo demás son teorías. Teorías que no se han confirmado ni por asomo. Manuel hasta día de hoy es el hijo mayor de Cruz y Alonso, nacido entre el 90 y el 91, y la que viene después es Hanna.
que Hana es una fecha que tenemos súper confirmada por la serie, ya que sabemos cuándo nació Kurro y sabemos que cuando nació Kurro Hana tenía 5 años. El aspecto de la actriz que la interpreta de niña, Zoe Millán, es completamente irrelevante. Obviamente es una niña de más de 5 años, pero lo que importa al final es lo que nos dicen los diálogos de la serie. Y los diálogos de la serie nos dicen que Hana tenía 5 años, por lo que nació entre el año 92 y el año 93. Lo importante de esto es que sabemos por boca de la propia Hana que su padre murió el mismo año que ella nació y que está enterrado en el pueblo de Luján. Desconocemos absolutamente todo sobre el padre de Hana. Mucha gente apunta que ni siquiera era su verdadero padre, pero como digo, eso son teorías. A día de hoy, Dolores, por lo que también le contó Simona a Pía, era una mujer que enviudó y pues eso, y tenía a su hija Hana. Yo me imagino que tanto, digamos, misterio en torno al padre de Hana, bueno, ni siquiera misterio, que dejarlo como un lienzo en blanco es pues una estrategia de los guionistas por si más adelante, pues como las hermanas de Alonso pueden sacar trama con él. Lo cual pues sería interesante y yo no descarto que termine ocurriendo en algún momento. Después de Hana sabemos que nacen Leonor y Martina entre el 95 y el 96. Lo que no sabemos es cuándo nacen ni Juan Carlos ni Felipe, ni cuándo se casan Fernando y Margarita, ya que no sabemos si Martina es mayor o menor que sus hermanos. Sí que se nos ha comentado que Juan Carlos es mayor que Felipe, pero no sabemos en qué orden pues nacieron, ni si Martina es mayor que Juan Carlos o mayor que Felipe o la pequeña de todos. Pero bueno, que fue en estos años cuando nacieron ellas dos, y el último en nacer fue Kurro. Y por cierto, ya que estamos, aunque no salga aquí, Feliciano tuvo que nacer pues entre Hana y Leonor, porque comentó Petra que ella tuvo que ausentarse un poco antes del nacimiento de la señorita Leonor para ocultar su embarazo. Y la verdad es que cuadra muy bien, porque si Petra, que era la doncella personal de Cruz, se tuvo que ausentar, ¿quién seguramente se hizo cargo de Cruz? Pues efectivamente, Dolores, la que ya tenía experiencia como doncella personal de una marquesa. Y digo que cuadra muy bien porque así Alonso podría haber vuelto a tener una relación fuerte con ella al verla pues ya de cuando en cuando de nuevo en el dormitorio de su esposa. Y cuadra muy bien porque, como decimos, el siguiente en nacer fue Kurro, que nació pues entre el 97 y el 98, porque bueno, en el 98 lo vemos como un bebé, pero podría tener unos meses y por lo tanto haber nacido a finales del 97, pero que nació en esta época, y a día de hoy Kurro tiene prácticamente 16 años. De nuevo, el aspecto que tenga Xavi Locke, el actor que lo interpreta, es completamente irrelevante. El actor tiene 21 años, si no me equivoco, 22, pero el personaje, ya se nos ha dicho, es mucho más joven. Durante el embarazo de Dolores, pues un señor de la promesa, fue todo lo que se nos dijo, le regaló una casita, que de casita tenía poco, era un casoplón, a Dolores para que viviese allí con su hija y pasase allí su embarazo. Me imagino que Dolores era prácticamente una mantenida del que era su amante, que todo apunta a que era Alonso, ya que a día de hoy es el que la carta de Ramona nos confirmó como el padre de Kurro. Fue entonces cuando ocurrió el complot de la promesa para robar al niño y entregárselo a Eugenia, que bueno, se suponía que Eugenia estaba embarazada, pero había tenido un accidente, pero una paliza de Lorenzo pues no solo la dejó en silla de ruedas, sino que la hizo perder ese supuesto hijo que esperaba. Nada de esto nos ha quedado nunca muy claro, porque lo han contado siempre como muy... entre que lo contaban a cuentagotas y lo contaba como dimes y diretes, ya que esto fue una historia que contó Cruz, pero luego Lorenzo la desmintió a Kurro, asegurándole que él no le pegó esa paliza a Eugenia, que eso fue un accidente y le echaron la culpa a él. Yo hablé ya de este accidente en el mismo vídeo que he recomendado antes sobre la muerte de Doña Carmen, así que si queréis podéis ir verlo allí, porque como comente esa teoría de nuevo aquí, no acabamos. Pero bueno, ya después poco más podemos decir. Hana estuvo con Ramona y luego de algún modo acabó con el doctor Teodoro, que fue el que le enseñó todo lo que sabe de medicina, y es en el verano de 1913 que comienza entonces la serie, que comienza la acción de la promesa, con Hana llegando al palacio el día de la boda de Tomás y Jimena. Así que nada, estos son todos los hechos ocurridos en la promesa en el pasado hasta que comienza la serie. No voy a hablar ya de lo que ha ocurrido después, porque entonces nos podemos pegar aquí hasta mañana. Espero haberlo aclarado todo. Podéis ir a ver eso, el vídeo, que yo creo que es el más importante para complementar esto, con mi teoría sobre la muerte de Doña Carmen. Y nada, que si tenéis cualquier duda me la decís en los comentarios y yo intento solventarla, pero bueno, yo creo que está aquí todo muy clarito y está aquí todo muy
muy bien puesto. Y nada, que si os ha gustado, dadle me gusta, que yo creo que este vídeo sí que se merece un buen me gusta. Y si no estáis suscritos, que os suscribáis, que bueno, que yo creo que aquí estáis viendo la calidad del contenido. Y además me ayuda muchísimo. Y por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día, y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.